Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Vamos a contar ahora, empezando el programa, con Javier Díaz, gracias Javier por quedarte, y con Florencia Halfon, qué está pasando con las últimas novedades en la causa del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, qué se sabe y qué no se sabe del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Y vamos a analizar después cuál ha sido el impacto en la opinión pública y en la dirigencia política y si hay posibilidad de que haya algún tipo de diálogo político y si hay un teléfono rojo abierto en secreto entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Hay distintas versiones, ahora vamos a contar de qué se trata, de que habría un teléfono rojo abierto entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Vamos a contar también un ratito cómo es el apoyo de Washington y el aval del FMI al plan económico que está llevando adelante Sergio Massa, que tuvo hasta ayer una semana de negociaciones plenas en Washington y que consiguió un aval importante de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y de la secretaria del Tesoro, la ministra de Economía de Joseph Biden. Y atención, porque vamos a contar cuál es efectivamente el plan Massa, es decir, cómo ha logrado el ministro de Economía ponerle un techo al dólar libre y a partir de ahí quiere avanzar con una devaluación en cuotas con el dólar oficial. ¿Cómo hace para seguir consiguiendo dólares después de que se termine en septiembre el dólar soja de los 200 pesos? ¿Y qué está pasando con los precios en la economía? Atención, porque Massa ha logrado salir del escenario de crisis estabilizando el dólar, poniéndole un techo a los dólares libres, muy por debajo de cuando estaban en 350 pesos, el pico de la crisis, de la salida de Guzmán, Batakis no haciendo pie. Pero los precios en la economía siguen con una dinámica inflacionaria muy, pero muy importante. Empiezo, Flor, con vos y con Javier Díaz. ¿Qué es lo que se conoce de última hora en el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, en la investigación judicial que está llevando a cabo la jueza federal y el fiscal Rívolo? Se sabe que hay una nueva detenida porque anoche hubo allanamientos y en las últimas horas nos enteramos de que una amiga de Brenda Uliarte está detenida, es decir, tercera detenida en esta causa. Veníamos contando desde el comienzo que el primer detenido fue Fernando Sabac Montiel, el hombre que tenía el arma, luego su pareja, y lo que llamó la atención fue que antes de la detención de su pareja, de Brenda Uliarte, que ahora la sospecha de la investigación está rondando si fue ella la creadora, la organizadora de toda esta situación, de este ataque. Pero lo que había llamado la atención era que antes de la detención a Brenda Uliarte se había declarado el secreto de sumario y a partir de ahí se había tomado la decisión de la detención. Bueno, en las últimas horas se volvió a decretar este secreto de sumario, así que no sabemos si esta detención de anoche es la única que se va a realizar por estas horas porque aparentemente va a haber novedades judiciales. Bueno, ahí hay una cuestión clave y te voy a pedir, Javier, que junto con Florencia identifiquemos los personajes. Porque ahora vamos a ver también en la encuesta que hace la consultora de Gustavo Córdoba respecto a esta sospecha que existe también en la dirigencia política y en la sociedad, si esto tiene que ver con una bandita de personas que estaban totalmente enceguecidas por el odio, lo que vulgarmente se conoce como un grupo de loquitos que se fueron de mambo y avanzaron, o si es algo más complejo, y puede tener de atrás todo un aparato de inteligencia o una conspiración. A ver, a mí todas las fuentes que consulto me dicen no tenemos que es una célula terrorista, que son aquellos organizados para cometer actos terroristas en la Argentina ni nada por el estilo. Pero que sí, obviamente hay que poner un punto de inflexión y de atención en este tipo de actitudes, teniendo en cuenta que se organizaron o se armaron para concretar o para buscar justamente matar en realidad a Cristina Fernández de Kirchner. Y que no fueron solamente el 1 de septiembre cuando fue el hecho, sino que habían ido en otras oportunidades para ver el terreno, para ver el lugar, habían ido también a un acto. De lo que se está tomando hacer una inteligencia previa. Exactamente, para ver si podían acercarse. De hecho, se vio frustrado un ataque, un intento de ataque a Cristina, así como lo hicieron el primero, lo quisieron hacer el 27 de agosto y se le frustró.
por una cuestión vinculada a la cantidad de gente, a que no pudieron acercarse demasiado también. Ellos habían estado el miércoles anterior, es decir, el ataque fue el 1 de septiembre, que fue jueves. El miércoles también habían estado allí en el lugar. Esto se comprobó y se constató, y estuvieron los dos. Ahora, se está tratando de determinar si quien está detenida hoy, Agustina Díaz, estaba dentro del teléfono celular de Brenda, en la red de contactos como amor de mi vida, así la tenía, no la tenía por el nombre. ¿Tuvo algo que ver respecto de ese acompañamiento que podrían haber tenido en esos días previos para hacer inteligencia? Después, el tema del arma. El arma ya está corroborada, que es el arma que utilizó. Además están las huellas no solamente en el cargador, también en la cola del disparador, entre otros lugares, y además en las fotografías que él ha publicado. Pero no se deja a un lado la posibilidad de que hayan sido instigados por alguien o que hayan sido entusiasmados por alguien, ¿sí? Que no es lo mismo, a pesar de que parece que lo fuera, ¿sí? A hacer algo para trascender, por ejemplo, o hacer algo para cometer un delito con una característica extraordinaria de difusión. Ahora te voy a pedir también información junto con Flor de por qué queda en medio de todo esto también la vecina de Cristina, la famosa vecina de Cristina, que ha aparecido por todos lados, también estuvo en algún momento acá en este programa, justamente en el día de las manifestaciones en el domicilio de Cristina, porque había atendido a una chica que se había descompensado junto a militantes de la Cámpora. Pero ¿me puedes contar quiénes son los integrantes de esa banda de los copos de azúcar? Que alguien dice por ahí, bueno, también es raro, digamos, ¿no? Este tema de que van a manifestaciones políticas de adultos con copo de azúcar. Digamos, si no era una señal para que se viera bien también en la televisión de que estaban ahí. Digamos, en general, el lugar clásico de venta de copo de azúcar, que a mí me encantan, tengo que decirlo, es, no sé, la Puerta del Zoológico, la Puerta de la Rural, claro, exactamente. Lugares más de entretenimiento infantil, no manifestaciones políticas. Pero, ¿me podés mencionar un poco quiénes son los que, además de Sabac Montiel y Brenda Uliarte, quienes están detenidos? Sí, claro. Ahí van a ver, ahí están viendo ustedes justamente algunos de ellos. Bueno, Brenda está en el medio, Gabriel, Sergio y Miguel Ángel son los principales referentes. A ver, todos han sido investigados, ¿por qué? Porque todos se presentaron ante la Justicia Federal hace poco más de una semana y entregaron además también el teléfono celular cada uno de ellos. ¿Están fuera de la investigación? No. Hoy todos son sospechosos. Todos son sospechosos. Dentro de este armado, de este intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Y por otra parte también, a ver, se han extremado las medidas de seguridad. Esto ya lo conocemos, de eso seguramente después van a hablar ustedes. Pero digo, es un hecho muy, muy grave, a pesar de que a uno puede pensar, bueno, pero estos son loquitos. No, a ver, se los considera como asesinos, porque la carátula es homicidio en grado de tentativa, ante la indefensión además de la víctima, porque lo que hizo, en este caso, Sabac Montiel, es llevar un libro, que era su credencial porque eso le aseguraba acercarse a quien iba a ser su víctima, ¿sí? Mostrando el libro como hacían todos, para que Cristina Fernández, bueno, se acercara a firmar. Y ese era el ardid para utilizar el arma con su mano izquierda, que era la mano más hábil. Había todo el tema vinculado también si en algún momento pensaron en alquilar un departamento ahí, que son costosos, digamos, en Recoleta. ¿Qué información adicional tenés, Flor? Claro, porque esto que decía Javier respecto de la intención hace unos días antes de ese hecho, el 27 de agosto, de atentar contra la vicepresidenta, se ve en mensajes que le manda Sabac Montiel a Brenda Uliarte, que los vemos ahora en el celular de Brenda, porque acordate que el de Fernando Sabac Montiel no se pudo acceder todavía, porque hubo ese problema con la Policía Federal, que aparentemente se borró el contenido, se reinició, se reseteó el contenido. Se arruinaron el celular, eso es increíble. Después te voy a preguntar sobre ese tema, Javier. Sí, sí. Y entonces lo que sabemos ahora es que aparecen mensajes que Fernando Sabac Montiel le manda a Brenda Uliarte. Veamos esos mensajes de ese día, porque describen un poco una situación bastante escalofriante de cómo van viendo el minuto a minuto de lo que va haciendo la vicepresidenta en esa jornada y qué están pensando en qué hacer. Él le dice, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente y la gente se está yendo y el momento es ese, ahora ya es tarde. O sea, son las 12 y ella salió a esa hora y era a esa hora. O sea, el escenario era con ella porque la habrán seguido, ¿entendés?
Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó, porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido. Este es el primer mensaje que llama la atención. Y después aparece... A ver, explícame un poquito de eso. Es decir, que el 26 de agosto al 27 mediodía... de agosto. Este fue el día de las vallas. No sé si... Es decir, pensaron que por ahí podrían haber perpetrado el ataque ahí el 26 de agosto al mediodía. Este fue el día de las vallas que Cristina se sube al escenario a la noche. Sí. Entonces van viendo el minuto a minuto de todo ese recorrido. Cuando ella llega a la tarde y cuando a la noche se sube al escenario y van viendo todo lo que puede hacer. Y después en el mensaje que le envía Pero por eso, esto lo que está diciendo, este es un mensaje que le envía... Sabaj Montiel a Brenda Uliarte. Brenda. Ese día Brenda Uliarte no estaba ahí en el lugar. Pero le está informando que debió haber atacado ahí. Le dice, ahora ya es tarde para esto. Pero hoy. que podría haber sido ahí cuando Que salía... tendría que haber sido ahí. Al mediodía, cuando salía... Que podría haber sido al mediodía o que podría ser cuando vuelva. Porque, ¿qué pasa? El 27 de agosto es que se da esta situación del escenario y le manda otro mensaje Sabaj Montiel a Uliarte, es decir, a su pareja, y le describe, porque recordá que cuando sacaron las vallas durante esa noche se armó toda una situación complicada con la policía de la ciudad. Hubo represión y después Cristina sale a hablar. Entonces lo que le dice es, no, ya se metió adentro y el escenario del anfiteatro lo sacaron, eso que habían montado para esa noche. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios y se fue. Un quilombo. Ella está arriba, pero no creo que salga, así que ya fue, voy para allá, quédate ahí, no traigas nada. Y ese no traigas nada es un dato porque recordemos que... Esto compromete mucho a Brenda Uliarte. A los dos. A los dos. Claro, bueno, a él está totalmente jugado porque estaba con el arma ahí gatillando. Claro. Pero ella compromete mucho a la pareja porque evidentemente tenía conocimiento de que Sabaj Montiel quería atentar contra la vida de Sí, la más que vicepresidenta. conocimiento, lo que están investigando ahora es si no es incluso la instigadora, la armadora de todo esto. A Complicidad. ella la consideran, a ver, todo lo contrario de lo que han dicho, lo que se ha mencionado. A ver, ¿por qué? Porque ella es manipuladora y lo dominaba a él. En muchas de las acciones que tenían, de ir para un lado, ir para el otro, tomar decisiones y demás también. Tenían una relación muy fuerte entre ellos. Fuerte, digo, de mucha discusión también. Esto es lo que saben los investigadores, aparte también por la pericia que les hicieron a ambos. Que no es una chica que se deje dominar fácilmente. No es una chica que tuviera, fuera débil de carácter. Es decir, que estaba totalmente al tanto de todo el movimiento y la pregunta es, cuando le dice, no la traigas ahora... ¿Por qué le dice no traigas nada? No traigas nada ahora. En el episodio que fue en el ataque, el día del ataque, que fue el 1 de septiembre, 5 días después de esto, se estaba investigando qué fue lo que pasó, que ella se va con una bolsa. Esa bolsa todavía se está investigando, Bolsa blanca. La bolsa blanca, claro. Entonces aparentemente, o podría tratarse de lo que se está investigando, si no es un código de trae el arma o llévate el arma, no traigas nada, le dice. Tal cual. En el video, por ejemplo, del seguimiento que le hacen a ellos, que tenemos nosotros en el local de comidas rápidas, ahí no tenía una bolsa, tenía una mochila. Pero después aparece la bolsa en escena porque ellos desde Quilmes, que es el lugar donde estuvieron... Ahí está mostrando el video del seguimiento que le hacen. Ah, bueno, ahí está. Por ejemplo, que se sienta ella en esa mesa ahí al lado, que no consume, que se agacha. ¿Esto fue justo previo? Claro, esto es sí, exactamente, 4:15 de la tarde de ese día. El día del ataque es ese, en donde obviamente lo que hacen es ir a ese lugar y lo que creen que pueden haber tenido algún contacto con alguien, porque ella se sienta a la mesa ahí a un costado, se agacha a buscar algo, la persona que está tomando y comiendo al lado ni se inmuta prácticamente, sigue tomando algo, ella después se para, se va y la mujer que estaba al lado tomando algo se para y se va también al mismo momento. Después de esto, ahí la ven, ahí está, esta es ella, ¿ven? ¿Esto era un local de comidas rápidas donde? En Quilmes, Cerca, en Quilmes. En Quilmes, miren, va a moverse allí, ahora va y viene, observa, mira... Va y se sienta. Miren lo que va a hacer ahora. Esto lo hemos mostrado acá, pero no está de más verlo. Porque es el movimiento extraño que para muchos de los investigadores les llamó mucho la atención. Mirá, se agacha, no se rasca, no se arregla el zapato, nada. Trajo con su pie algo hacia ella, se agacha a buscar, la mujer ni se inmuta. Ahí recién intercambia una mirada. Ni le asombra que se agache. Sí. Ella guarda con su mano derecha en el bolsillo eso que tomó del suelo. No es un ticket, tampoco, ni un billete de
ni dinero. Van a ver que ahí se acomoda la mochila que la tenía. ¿Sospechen que le pudo haber pasado algo a la mujer? No. Lo que creen es que sospechan, dentro de todo lo que puede haber ocurrido, es que algún papel, algo les dejaron, un sobre o algo. Que le dejaron de algo. Con algo, un mensaje, lo que sea. Está bien. Ahí se acerca una mujer con un bebé. Ella le va a dar plata porque la señora le pide. Ella está con el celular. Miren que está con el celular, ¿ven? Ese mensaje del celular y esa recepción del celular está siendo investigada también. Y le da algo de dinero. Inmediatamente después de esto, guarda todo, cierra, ahora van a ver. ¿Sí? Está revisando los mensajes. Sabag está en el mismo local, pero se dividió. Se fue para el lado de las cajas. Ven que se para rápidamente, como si recibiera ya estoy o venite. Ella se equivoca y va para el otro lado. Ahora van a ver que vuelve. Y la mujer ya se paró y ya se fue. Mirá. Mirá cómo se va la mujer, se va. Estaba al lado de ella se va. Sugestivamente. Ellos, bueno, ahí toma un helado. Lo que estás contando, Javier, es primero que la novia de Sabag Montiel, Brenda Uliarte, según la justicia, está totalmente comprometida sí, por ahora, sí. en el hecho que realizó Sabag Montiel. Digamos. Por eso está detenida. Y después en el ataque. Y después de esta imagen... Y lo que están sospechando es que pudo haber habido algún engranaje por detrás de ellos. Una ayuda. Entre ellos mismos. Una logística. Entre ellos mismos. Es más, ahí van a ver ustedes que está Sabag Montiel con la bolsa blanca y el paraguas. Y ella tiene la mochila. Después están las imágenes de la cámara de la policía de la ciudad en el subte. Porque ellos van a Constitución en tren. Bajan en Constitución, abordan el subte C, se bajan en Diagonal Norte, que es el obelisco, para aquellos que no conocen, y salen de ahí a la superficie. Ahí están en el subte. Ahí ya están en el subte, miren. Van a pasar, miren el trabajo que se ha hecho de varias horas y horas y horas de buscarlos, además del derrotero de ellos. Ahí van a ver que bajan, él con la bolsa blanca y el paraguas. Ella también allí. ¿A dónde iban corriendo? Tan rápido. Después salen ahí sobre el obelisco, van caminando por Corrientes, doblan en Florida hasta la Valle y ahí en parte se pierde el rastro. Después se los identifican mucho más adelante. En Recoleta. Exactamente, ahí están. ¿Ven? Y creen que puede ser... ojo, en todo momento, lo que creen los investigadores, en todo momento tenían el arma encima. Durante todo ese día. Carlos. Sí, no, me parece interesante también agregar algo que no se habló demasiado en televisión y en los medios, y es un tuit de Gregorio Dalbón, que es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, que lo publica el viernes a la noche y después lo borra, a los 5 minutos lo borra, pero lo que hace es, a mi criterio, agregar incluso más confusión a todo esto, porque de alguna manera lo que opina el abogado de mayor confianza de Cristina Fernández de Kirchner, uno podría inferir que es lo que piensan en la mesa de chicas del kirchnerismo, lo que puede llegar a pensar Cristina. Hay muchas cosas que no cierran, dijo, salvo Diego Carbone, en quien confío, es el custodio. El jefe de la custodia de Cristina. Claro, hay mucho hilo por tirar. Fíjate cómo termina, ¿no? Dice, y cuando Cristina lo desee, vamos a traer a juicio a todos los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores. Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia. Esto lo dice el abogado de Cristina en un tuit que lo borra a los 5 minutos. Sí. Polémico. Que habla un poco también del desconcierto que hay también en el entorno de la vicepresidenta respecto de dónde pudo haber venido esto. Lo tengo a Diego de Nicolás en Comodoro Pi y ahora vamos a hablar un poquito de qué pasó con la vecina de Cristina y quiero volver un poquito a esta discusión que hay respecto a cuál es la percepción de la opinión pública, si es una persona suelta o con la pareja o si hay una conspiración atrás. Y también el reclamo que hay en la opinión pública, que paradójicamente es partícipe de la grieta muy profunda que hay en la Argentina, pero un reclamo de que haya por lo menos cierto diálogo político y ciertas reglas de juego acordadas entre oficialismo y oposición. Está Diego de Nicolás en Comodoro Pi. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Y mira, acá esperando la declaración de esta amiga de Brenda, detenida, como decían ustedes, durante la madrugada, fue trasladada hoy a la mañana aquí a Comodoro Pi. Y si bien hay secreto de sumario y la información que circula es muy escasa, se habla de la posibilidad cierta que declare efectivamente en la jornada de hoy. Pero también en la jornada de hoy podría haber otras declaraciones o ampliación de declaración tanto de Sabag Montiel como de Brenda Uliarte.
porque al haber nuevas pruebas, la jueza ha decidido citarlos para ampliar la declaración indagatoria, donde tendrán la posibilidad de responder ante estas nuevas situaciones. Claro, luego estará en la estrategia defensiva si aceptan o no declarar en el marco de la causa y de las nuevas pruebas aportadas. Pero bueno, ahora la novedad es la tercera detención, es la amiga de Brenda, los celulares están diciendo mucho y nadie descarta aquí en Comodoro Pi que a partir de los contactos y de los chats puedan surgir nuevos vínculos y nuevas detenciones. Bien, Diego, volvemos ahí en cualquier momento. Flor, ¿qué información tenés respecto a quién es quién de cada uno de la banda y cuál es el rol de la vecina de Cristina? Repasemos las fotos que tenemos acá de lo que sería la banda, porque recordemos que apenas ocurrió el hecho, este grupo de gente se presentó en Telefe a dar una nota. En realidad primero quisieron hacerlo en Crónica y no lo lograron. Se presentaron a dar una nota. Vaya uno a saber por qué, si era para dar un mensaje a otras personas, si era para protegerse de alguna situación o para hacer visible algo de lo que estaba ocurriendo, pero ellos dijeron que estaban sorprendidos y que no sabían nada y que no tenían nada que ver. Pero ahí encontramos a Sergio Orozco, que fue quien recibió en su casa a Brenda Uliarte en la madrugada después del atentado allí en Barracas. Está Gabriel Nicolás Carrizo, que fue uno de los primeros en recibir un mensaje de Brenda Uliarte en esa noche, que es el dueño de la garrafa. Se habla del jefe de los copitos porque es el dueño de la garrafa que hace funcionar esos copitos de azúcar. Pero además Carrizo tenía en su estado de WhatsApp el siguiente mensaje, que es a partir del cual se empieza a especular, y esto que veíamos ayer de Alberto Fernández, con que el siguiente podía ser el presidente, porque él tenía en su estado de WhatsApp el siguiente mensaje: seguro el próximo sos vos, Alberto, tené cuidado. Entonces ahí empiezan estas especulaciones. También entre las fotos tenemos a Miguel Ángel. Claro, digamos que los presidentes, Javier, reciben todos los días amenazas de muerte, ¿no? Y algunos vicepresidentes. Acá y en Estados Unidos, en Brasil, en todos lados. Para eso hay una custodia especial. Cristina, durante su gobierno, fue amenazada y no solamente internamente. Pero algunas se hacen públicas esas amenazas, pero los presidentes por algo hay todo un servicio Claro, lo que pasa es que en este caso de seguridad especial que acompaña a los presidentes. Pero hay una división de la Policía Federal que es custodia presidencial. Claro. Y de vicepresidente en este caso. Lo que pasa es que en este caso aparecía ese mensaje después del atentado contra Cristina Fernández de la misma gente que aparentemente está involucrada, entonces ya tenía otro color. Después está en otra imagen la gente de Revolución Federal. Viste que decía recién Javier que esta idea de puede aparecer gente medio instigando, sugiriendo, presionando pero no necesariamente formando parte del armado de una situación así. Y Revolución Federal, como contábamos ayer, es la gente que se movilizó agresivamente en las últimas semanas en distintos actos contra el oficialismo, que le golpearon la camioneta a Sergio Massa, que fueron a tirar antorchas a la Casa de Gobierno. Ahora voy a volver a eso para hablar de la vecina de Cristina. Pero en esas imágenes tenemos entonces a Leo Sosa, que es miembro de Revolución Federal y que aparecen imágenes de él en los alrededores de la casa de la vicepresidenta también en los días anteriores. Y después a Jonathan Morel, que es vocero de Revolución Federal, que dijo que Revolución Federal es un grupo cerrado, que entre todos se conocen y que de ninguna manera tienen nada que ver. Pero este dato de que es un grupo cerrado y que todos se conocen también podría ser un dato para esta situación. ¿Qué pasa? En ese evento donde se le tiran encima la camioneta de Sergio Massa, la agreden, algunos de ellos, y además amenazan periodistas, algunos de ellos son denunciados. Uno de los denunciados es Gastón Guerra, que fue fotografiado agrediendo esa camioneta. Bueno, ¿quién defiende a Gastón Guerra? Una abogada que se llama Gladys Egui. Gladys Egui es inquilina del departamento de la vecina de Cristina, es decir, vive con la vecina de Cristina en una de las habitaciones de ese departamento. Pero a su vez, ¿te acordás que apenas ocurrió el hecho, apareció un supuesto amigo de Sabaj Montiel hablando de él, que aparentemente hacía tiempo que no se veían, pero hablando de él, de cómo lo describía, y decía que lamentablemente había fallado en el intento de matar a la vicepresidenta. Y ahora se está investigando si este muchacho, Mario Pablo Borgarelli, vive en Colegiales en un departamento, podrían ser todas casualidades de la vida, pero no se sabe, si este muchacho vive en un departamento en Colegiales que era de la tía de la vecina de Cristina. Habló la vecina de Cristina anoche con Ale Fantino en Animales Sueltos y decía lo siguiente.
¿Harías una movilización, No. una manifestación de ese tipo? Jamás he estado en ninguna de ¿Dejarías esas. entrar a tu casa a alguien que vos sabés que hizo una manifestación con antorchas como la que hubo en la Casa de Gobierno? No. O sea, no, O sea, no sé sabías si... que ellos habían hecho esto. No, no lo sabía. Sí, Y le No dijiste lo a tu sabía. amiga, che, me Y- me hiciste entrar en casa Sí, a gente. claro, le dije, ¿Y qué te fíjate, dijo tu Luján, la amiga? gente Fíjate que... a ver a quién me... Bueno, que no me di cuenta, que perdóname, que no sé qué, que esto, que lo otro. O sea, Lo que sucede. no, a recién eso ahora iba, están preguntándote, recién ahora están pidiendo los documentos a la gente cuando entra al edificio. Ok, entonces antes del atentado, una persona que llevaba a un extraño para la seguridad de Cristina entraba. Sí. No había y podría haber parado en el edificio A de eso iba. Cristina y no llegar al tuyo. Totalmente. Y pararse en la puerta de la casa de Cristina Totalmente. y esperar a la vicepresidenta Sí, señor. sin que nadie la controlara. Sí, señor. Es más, hubo un momento en que yo salí, me he cruzado con la vicepresidenta en algunas oportunidades en que ella salía, yo entraba o lo que fuera. Nunca viajamos juntas en un ascensor. Lo vuelvo a aclarar porque alguien empezó a decir que viajábamos juntos en el ascensor y eso es totalmente falto de la realidad. Pero sí me ha pasado de bajar del ascensor y encontrarme con la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y después de encontrarme con las guardias, decirle, chicos, me parece que se tienen que fijar, porque yo abro la puerta, me la encuentro a Cristina y yo le dije, hola, ¿qué tal? Y nada, como una persona civilizada. Pero ¿Vos le advertiste eso a la seguridad? Carlito, ¿me dejás al profe después? a uno de los chicos, sí, les comenté que me parecía que la verdad tendrían que por lo menos retener el ascensor, cuando ella va a venir, saber que el ascensor ya está vacío y que, bueno, ella lo abra tranquilamente, pero que no esté por ahí que baja. No sé si les ha pasado. Profe. ¿Cuándo decidiste Sí. y por qué? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Hacer eso, poner esos estandartes, había cuenta de tu vecina, ¿no? Pero Sí, es una jugada si hubiera curiosa. estado en otro edificio lo hubiera puesto también. No es que lo puse porque, se lo voy a poner a Cristina. Jamás colgué ninguna bandera contra Cristina. Las banderas son de algún modo pronunciamiento desde mi ser ciudadana de situaciones que a mi entender los políticos no están prestando atención. Completo con vos, Javier, respecto a quiénes son los investigadores, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que hablamos de... Por ahora, todas las conexiones, cuando se habla de conexiones políticas, estamos hablando de este grupo más marginal, no sé, ¿cómo se llama? Por ahora, Revolución Federal, ¿no? Digamos, hay cierto acuerdo o consenso, oficialismo, oposición, de que estamos hablando de grupos extremos, digamos, ¿no? Que acá no es una cuestión de la política, sino que es algo que atenta contra la política, que atenta contra el sistema, por lo menos en esta instancia de la investigación. Lo conozco al fiscal Rívolo, que es un fiscal que me merece mucho respeto, que ha sido presidente de la Asociación de Fiscales, que fue quien tomó la brasa caliente de la investigación a Vudú después de que voló por los aires, ¿no? Era Rívolo el fiscal inicial junto con Rafecas, claro. Sí. Era el fiscal original que instruyó la causa de Vudú con Rafecas autorizando las cosas que pedía Rívolo y juntando prueba fundamental para llevar después a la condena por la causa Chicone al entonces vicepresidente Amado Vudú. Recuerden que Vudú en ese momento con mucho poder hace todo un alegato en el Congreso y vuelan el jefe de los fiscales, Esteban Rigui, un estandarte del peronismo en materia judicial, profesor de Derecho de Alberto Fernández, vuela y tiene que renunciar a su cargo, y se apartan de la causa el juez Rafecas y Rívolo, pero consiguen avanzar mucho en la causa, instruirla, y eso lleva después a la siguiente instancia a la condena de Vudú. Sí. La jueza Capuchetti no la conozco, la jueza federal. Capuchetti continuó, corríganme si no es así, si lo saben, la causa por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio, que lo tenía Ollarvide. Ella lo siguió en un tramo. Así, a ver, Comodoro Pi conoce todo de todos. La realidad es eso, que tienen historial de todo el mundo. No quiero decir que en esto no sea víctima Cristina, sino todo lo contrario. Pero es una instancia judicial donde hoy no se pone en sospecha, digamos, donde se dicen, bueno, están en el secreto de sumario y están investigando la causa como se debe. No, pues eso sí, seguro. Hay cierta diferencia, yo lo que ya sé es que hay cierta diferencia entre la jueza y la fiscalía en distintos procedimientos. Siempre hay alguna rispidez y demás, pero acá también, Acá también, si bien van avanzando,
hay alguna situación de estas características. Pero en ninguno de los dos casos se pone en cuestionamiento si se trató de un atentado, ¿no? Porque No, aparece esto en discusión en alguna No, lugar. por lo que Ninguno de estás los dos- contando, al contrario, están avanzando sobre las ramificaciones Pero, Maxi, de quienes están detrás del atentado, tanto el fiscal como la jueza. El arma la tuvo a 5 centímetros. O sea, es una locura lo ¿Se que gatilló? pasó. Sí, 2 veces. gatilló una vez por lo menos. Lo que se ve, yo lo que vi es una sola vez. Pero con eso alcanza, ¿eh? A ver, quiero, y ya me voy a ir también con todo el tema económico, porque tenemos mucha información respecto al tema Washington, FMI, cómo sigue el plan de Massa para estabilizar el dólar y qué van a hacer con la inflación. Pero quiero poner en contexto esto que estábamos hablando, ¿no? De qué opina la sociedad respecto a lo que ha sucedido. Y hay una encuesta de Córdoba y Asociados, que a ver si la podemos ver respecto a esto, ¿no? Si es una cuestión individual o si hay alguien detrás, ¿no? Bueno, en ese detrás, o hay una perdón. conspiración detrás. Perdón, ¿sí? Maxi, en ese detrás. Lo que está tratando la justicia ahora es de ver los roles que ocupó cada uno de ellos. O ahora Sabac y también Uliarte. Pero también esta chica ahora detenida. Que no va a ser la última, ¿eh? La última persona detenida. Están convencidos que hay más. Y como mínimo van a quedar detenidos para ser investigados también. ¿eh? El teléfono celular de esta chica va a hablar mucho, tiene que hablar mucho. También de su vínculo con Brenda, porque habló el teléfono de Brenda. Ahora va a ser el de esta joven Agustina. Está Ignacio Muruaga, que es analista de la consultora Subán Córdoba. Me llama mucho la atención estas encuestas de Subán Córdoba y sobre todo estas placas. A ver si todos los numeritos de abajo no se ve nada. A ver, yo no llego a ver acá. Hagamos una cosa. Tomamos la parte del gráfico de torta de arriba, porque los numeritos de abajo no tienen sentido, y vemos un poquito de qué se trata esto. Lo retomamos en un ratito. Pero básicamente esta idea, ¿no? ¿Qué sector cree usted tiene más responsabilidad de sembrar y difundir discursos de odio en Argentina? Bueno, el gobierno nacional, 36,6%. Los medios de comunicación y periodistas, 24%. La oposición de Juntos por el Cambio, 12,5%. ¿no? Eso dice las redes sociales, 11%. Es decir, hay una responsabilidad también importante donde se pone también la lupa sobre el gobierno nacional y también sobre los medios de comunicación. Pero en primer lugar, ¿qué significa esto? A mí me parece que lo que hay que interpretar de este dato... Mírame acá para ver si podemos ver la cámara. Perdón. A ver, el gobierno nacional está en una situación de debilidad bastante grande desde hace varios meses. Hay mucho enojo, ¿verdad? Hay mucho enojo. El 70% de la sociedad rechaza hoy al gobierno nacional y el gobierno nacional tiene el 30% un núcleo duro. El núcleo duro, exacto, es el núcleo duro, lo único que le queda en este momento al gobierno. Y esa debilidad y ese enojo de la sociedad hace que también el gobierno tenga mucha incapacidad para poder instalar sus propios marcos políticos sobre lo que pasó. ¿no? O sea, hay una sociedad que repudia el atentado, son muy minoritarios los sectores que lo ponen en duda o que adhieren a este es el otro dato que me interesa, a ver si podemos mostrarlo, pero insisto, a ver si podemos mostrar el gráfico de torta directamente, porque los numeritos de abajo no se ven nada, que es la placa siguiente, es decir, que la sociedad efectivamente mayoritariamente repudia, más allá de la grieta y del enojo que hay con el gobierno nacional, repudia el atentado. Sí. Un 50% de la sociedad está convencida de que esto, digamos, fue parte de una organización, que hay una organización. Esto incluso son datos de la semana pasada. Yo creo que ahora con todo lo que se fue dando a nivel informativo, seguramente el dato sea incluso más contundente porque ya no hay dudas de que había una organización atrás del atentado. Pero bueno, como te decía yo, el gobierno está en una situación de debilidad tan grande que se le complica poder instalar sus propios marcos políticos sobre el atentado, ¿no? O sea, todo el frame político de los discursos de odio. La gente, obviamente, como haría cualquiera, repudia un atentado a la vicepresidenta que le están gatillando en la cara. Exacto. Y como repudiaría cualquier otro atentado a otro personaje político importante de otro sector político, pero la grieta se mantiene. Y el rechazo al gobierno nacional se mantiene. Exactamente, sí. Por ahora eso no ha variado en nada. Lo que sí hay es una demanda social muy, muy grande de pacificación. Y es una demanda de la sociedad frente a la política, ¿no? Más del 80% de la sociedad cree que la política tiene que bajar el nivel de agresividad en las discusiones públicas.
Ese además es un sentimiento totalmente transversal, digamos, ¿no? Que es igualmente compartido por oficialismo, oposición o por quienes ahora se sienten representados también por el liberalismo. Y me parece que ese es uno de los datos salientes de esta encuesta que hicimos, ¿no? Es muy interesante esto que contás. No sé si podemos mostrar las siguientes placas, porque justamente eso veía en la encuesta que hace Subán Córdoba. Es decir, si bien lo que se ve en los medios de comunicación, en las redes sociales, lo que sale a la opinión pública es el microclima de los extremos, Sí. el kirchnerismo, el antikirchnerismo, el kirchnerismo, el macrismo. Obviamente los millones de votos que tiene Juntos por el Cambio, que tiene el oficialismo o las otras fuerzas políticas, vos estás mostrando que mayoritariamente hay un pedido de bajar un cambio, Exacto. digamos, de que la sociedad está con otra agenda, y la agenda de la sociedad obviamente me imagino que es la inflación, que no Sí, puedan sí, llegar sí. a fin de mes, Por supuesto. es que sí está nuevamente la crisis a la vuelta de la esquina. El oficialismo debe acordar con la oposición para bajar la violencia política. Fíjense, muy de acuerdo, 48,9%. Algo de acuerdo, 26,8%. Es decir, vos sumás y tenés 76. casi el 80% que está de acuerdo con que debe haber algún tipo de acuerdo para bajar un cambio en la violencia política. Hasta ahora, salvo este episodio, era más que nada violencia verbal. Exacto. ¿no? Exacto. Ahora, evidentemente, ha habido un salto a la acción directa que la sociedad también ve con preocupación, ¿no? Pero a mí lo que me parece importante sobre todo es esto de que es una demanda de la sociedad hacia la política, ¿no? Porque por ahí ha habido muchos dirigentes que es como que tiran la pelota a la gente, ¿no? De que el problema es que la grieta es la gente y todo lo demás, que por supuesto que vivimos en un país muy polarizado, pero lo que la gente está esperando de sus dirigentes políticos es justamente esto, ¿no? O sea, que bajen los niveles de agresividad en las discusiones públicas y que llamen a la pacificación y a la moderación. Dos cosas más, a ver si podemos mostrar rápidamente, porque y cierro con este tema, así completamos el tema de la encuesta. Si no, lo busco acá porque tenía dos números que me parecían interesantes de la encuesta también para resaltar, ¿no? Uno tiene que ver con lo que... ¿Qué sensación le produjo el atentado contra Cristina Kirchner? Preocupación, 46%, bronca, 16%, es decir, estamos hablando tristeza, 10%, es decir, es una cantidad de voto que supera holgadamente... A cualquiera de los extremos de la grieta. Claro, y sobre todo la intención de voto que hoy tiene el oficialismo, que está derrumbada. Sí. De hecho, fíjense Totalmente. la otra, ¿no? ¿Qué aprobación tiene usted del gobierno nacional? 29%. 29%. Hay 70% que está en contra del gobierno nacional. Sí, en este momento la fidelidad del gobierno se reduce a su núcleo duro histórico, que son 30 puntos. Está ahí estabilizado ya desde hace un par de meses. Pero bueno, esa es la espalda con la que el gobierno está encarando, digamos, todo lo que está pasando alrededor del atentado, ¿no? Por eso yo decía recién que a ellos les está costando mucho imponer su marco político sobre lo que pasó con el atentado, justamente por esto, porque ya hay una sociedad que naturalmente descree del gobierno, descree de la figura presidencial sobre todo, y eso hace que cuando vos quieras decir, bueno, no, acá el problema son los discursos de odio, y la sociedad te lo ve con desconfianza, ¿no? Porque estás hablando con muy poca credibilidad. Eso no quiere decir que esa misma sociedad después diga, no, lo que pasó es grave. No, pero no solamente el gobierno está hablando con poca credibilidad, es un gobierno que está derrumbado ante la opinión pública. Exacto. Y que acaba de perder una elección de manera aplastante el año pasado. Sí, Sino que también es parte de la grieta. totalmente. Es un gobierno que piensa que el problema es el otro lado de la grieta. Así como del otro lado de la grieta piensan que el problema es el gobierno. Entonces, bueno, es difícil instalar... miren, el odio está del otro lado y yo quiero la paz y el amor. No, y además me parece que más allá de eso, digamos, el actor político al que la sociedad más le reclama esto que decíamos recién de moderación y bajar los decibeles es el propio gobierno. El dato que vos mostrabas recién de que el oficialismo debería acordar con la oposición, esa misma pregunta pero dada vuelta, ¿no? La oposición debería acordar con el oficialismo, te da 10 puntos menos. O sea que la exigencia es fundamentalmente para el gobierno. Fundamentalmente con el gobierno. Y por ahí, después vamos a analizar desde el punto de vista político, con Candelaria, con Pablo, con Carlos, por ahí eso tiene que ver con alguna intención que hay del propio oficialismo que está de manera muy rudimentaria, ¿no? Porque, como escribió alguien por ahí, el gobierno no sabe, en general, negociar.
Es un gobierno que en su momento de poder imponía. Y en su momento de debilidad, el segundo gobierno de Cristina se encerraba en su núcleo duro. Es decir, ahí en ese momento de debilidad no estaba nadie, no estaba Moyano, no estaba Massa, se habían ido todos afuera, no estaba Alberto Fernández y demás. Entonces es un gobierno que le cuesta mucho, cuando hablo de gobierno es al frente de todos, por supuesto. que le cuesta mucho negociar, que le cuesta mucho de alguna manera encontrar puntos de acuerdo. Gracias, Ignacio, muy amable, muy interesante. Voy a enganchar el tema, gracias Javi, la verdad, muy buena información como siempre y te agradezco el aguante aquí en el programa, Javier Díaz. Un placer, un gusto. Bueno, engancho el tema económico. Rápidamente, lo que vimos en la última semana de la gira de Massa ha sido una agenda muy completa del ministro de Economía y un apoyo político total de Washington y el visto bueno del FMI, que se coronó ayer con las dos imágenes. La de Massa con Janet Yellen, con la secretaria del Tesoro, la ministra de Economía de Biden, una foto que no había logrado ni siquiera Guzmán, que llegaba auspiciado desde Washington por Stiglitz, y con Kristalina Georgieva, ¿no? La directora gerente del FMI. Muy poquito tiempo después de que había ido la propia Batakis a hacer todo ese recorrido. Entonces Massa rearmó toda esa agenda y logró un apoyo político muy importante de Washington y el aval del FMI con las metas, que se coronó en esas dos imágenes que vimos en el día de ayer. Bueno, ¿cuáles son las claves del plan Massa? Y lo sumo acá a Claudio Loser. Gracias, Claudio, por atendernos siempre desde Washington. Me interesa mucho tu opinión. A ver, voy a resumir rápidamente lo que sabemos hasta ahora del plan Massa, ¿no? Ajuste fiscal acelerado, más acelerado de lo que era el de Guzmán y que Cristina criticaba en su momento porque obviamente tiene mucho menos tiempo y la situación es mucho más complicada. Quita de subsidios, recortes nominales de gasto público, 130.000 millones en áreas muy, muy sensibles para el oficialismo. Creo que ha dicho por ahí Melconian, si esto mismo lo estuviera haciendo, no sé, el gobierno de Macri, estaría la plaza incendiada. Y también el juego en esta parte del año con la inflación, es decir, que el gasto público, estamos hablando de salarios, planes sociales, jubilaciones, aumenten menos que la inflación. Y eso va a ser parte del ajuste, digamos. Eso va a servir para, junto con la quita de subsidios y los recortes nominales, cerrar en el 2,5% más menos acordado este año para el FMI, que Massa ha ratificado como una forma de poner un ancla en lo fiscal, de que se va a cumplir y que el FMI también ha dicho que está muy satisfecho con los números que le han presentado. La segunda parte es una tasa de interés real positiva, es decir, si acá hay pánico y todo el mundo se está refugiando en el dólar, que prime la codicia. Y la verdad que la tasa de interés, que subió 20 puntos en términos nominales en poco más de un mes y va a volver a subir el jueves, hoy la tasa de interés efectiva anual está en el 96% anual, y el jueves van a subir alrededor de 5 puntos el Banco Central la tasa y se va a ir a 105% efectivo anual, 75% nominal. ¿Eso qué significa? Que si alguien pone un plazo fijo en pesos, con el dólar a 270 hoy, para perder frente al dólar dentro de un año, el dólar se tendría que ir al doble, o más del doble. Es decir, se tendría que ir a 550 pesos en agosto del año que viene para perder. Y es un punto muy importante porque el FMI, como cualquiera en un momento de crisis, cree que la tasa de interés real positiva, es decir, que le gana al dólar y le gana a la inflación, es muy importante para estabilizar. Y el tercer punto, que es el que recién en la última semana Massa logró hacer pie, son dólares para las reservas del Banco Central. ¿Y cómo logró hacer pie Massa para los dólares de la reserva del Banco Central? Antes que la idea de préstamos a organismos internacionales o la idea de que iban a llegar algunos préstamos de fondos soberanos y demás, es un dólar soja a 200 pesos para los productores sojeros. Un dólar soja a 200 pesos que es una especie de sacrilegio para el kirchnerismo, digamos, porque es una transferencia de ingreso. El Banco Central compra dólares a 200 pesos y después los vende a 140. Es decir, está transfiriendo ingresos a un sector que, es cierto, tiene una retención muy fuerte del 35%, con lo cual el dólar efectivo para el productor sojero también es de 140,
más o menos, pero es la forma que ha conseguido de destrabar fuertemente la liquidación de dólares y la acumulación de reservas del Banco Central. Más de 2.000 millones de dólares en poco más de una semana se liquidaron. El Banco Central embolsó en 5 días 1.200 millones de dólares. Para que sea una idea, desde la crisis de Guzmán a principios de julio y la primera semana de agosto, el Banco Central había perdido 2.000 millones de dólares. Ahora recuperó en 6 días 1.200 millones de dólares y eso le está permitiendo, junto con las otras cosas que hablé, del ajuste fiscal, el apretón monetario, las señales del FMI y de Washington, ponerle un techo a los dólares libres, que han bajado y están entre 270 y 280 pesos, frente al 350 que llegó a estar en el momento de crisis antes de asumir Massa. La idea que yo estoy viendo del programa económico es que este techo del dólar es fundamental que se mantenga, es decir, que los dólares libres están en un nivel elevado. La Argentina con un dólar de 280 pesos, 270 pesos, viene cualquier extranjero a la Argentina, le sale todavía, aprecia el aumento de precios, todo regalado. Los argentinos se van al exterior y con ese dólar les sigue saliendo todo mucho más caro de lo que cuesta en la Argentina en el exterior. Y mientras efectivamente le ponen el techo al dólar ahí, un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero que no haya de nuevo un dólar pasando los 300 pesos, el tipo de cambio oficial se acelera en la devaluación. Es decir, un tipo de cambio oficial que hemos visto en la última semana, si lo mensualizamos, ya sube al 7% mensual. 7% mensual anualizado es 125% efectivo anual. Es decir, es una tasa de devaluación más rápida para tratar de hacer más atractivo al exportador para que venda sus dólares. Ese es un poco el combo de lo que ha acordado Massa con el FMI, que ha tenido el total apoyo de Washington. La pregunta es, ¿cuál es el impacto sobre la economía real? ¿Y cuál es el apoyo político que va a seguir teniendo este plan? Que, insisto, lo refrenda del otro lado, no sé, Melconian, en este momento de emergencia o de crisis. Y eso yo creo que va a depender de cómo reaccione la economía real. Y en la economía real hay dos datos que hay que mirar de cerca y que preocupan. Uno es la inflación, que pese a que se calmó el dólar, sigue un ritmo vertiginoso. El dato de inflación que va a dar mañana el INDEC va a estar cerca del 7% para agosto, y la primera semana de septiembre vino con inflación récord de alimentos, nuevamente. Estamos con una inflación piso entre 95 y 100% anual en 2022. Y el otro es el nivel de actividad. Es decir, todas las medidas que contamos, si bien uno las mira frente al abismo de la crisis total, la espiralización, son medidas que, como dice Gabriel Rubinstein, aportan a mejorar la actividad o por lo menos no generar una crisis total. Obviamente, cuando te vas a la espiralización del dólar y los precios, la economía va a una recesión profunda inmediatamente. Acá no es eso lo que estamos viendo, pero el gobierno tiene un desafío muy grande porque son todas medidas que van contra el consumo y contra el nivel de actividad. La suba de la tasa de interés, la inflación ganándole a los salarios, el ajuste en el margen del gasto público. En el corto plazo es todo lleva el encarecimiento del crédito a desacelerar el nivel de actividad económica. Esas son las dos variables que van a estar jugando en los próximos meses y sale efectivamente este plan de mantener el dólar calmo y acumular fuertes reservas desde el Banco Central. Claudio Loser, gracias de nuevo por habernos atendido. Bueno, ¿cómo estás viendo esto? ¿Lo ves con alguna tónica de optimismo? ¿Qué crees que surge como conclusión de la gira de Massa y de la reunión ayer en el Tesoro de los Estados Unidos y en el FMI? Yo lo veo en forma positiva, o sea, tengo mis miedos, tengo mis profundas preocupaciones, pero dentro de ese esquema yo creo que la visita de Massa fue exitosa. O sea, el remedio que tiene que tomar la Argentina es el mismo, no importa quién es el ministro de Economía. Lo que pasa es que el ministro evidentemente es un buen vendedor del producto. O sea, él es el vendedor, la parte técnica se hace por los técnicos. Yo veo positivamente el apoyo del Tesoro, el comentario que ha hecho
la directora gerente del fondo, los resultados del Banco Mundial, del Banco Interamericano, son todos positivos y evidentemente han reducido la presión sobre el dólar. Personalmente pienso que entre líneas el fondo le está diciendo tienen que hacer más por el lado devaluatorio. Yo creo que tiene que haber más que la idea de devaluar 7%, pero eso es mi impresión, porque eso es lo que cerraría bien el modelo, pongámoslo de esta manera. Ahora, Claudio, uno tiene la impresión, y te pido que vos me lo comentes, que has estado del otro lado del mostrador, has estado 20 años en el FMI y un buen tiempo como director del hemisferio occidental, viendo ministro de Economía llegar a Washington y atendiéndolos. Me da la impresión de que en Washington, en el caso de Argentina, estaban ya cansados de que fueran ministros técnicos sin poder político. Digamos que ya estaban cansados de ver a un ministro de Economía que decía una cosa, sí, vamos por este lado, está todo bien y demás, pero que después tenían, en el caso especial de este gobierno, de consultar a Alberto Fernández, a Cristina y demás. Y que eso cambia con Massa, digamos, ¿no? Que Massa plantea, la decisión la tomo yo ahora, digamos, y voy por acá. No voy a consultar, más allá de que después uno no sabe si el mecanismo de decisión es, bueno, lo acordó con Cristina, obviamente, y en menor medida con Alberto Fernández a esta altura. Pero es un poco así, digamos que hay un ministro de Economía que dice, bueno, miren, lo que estoy negociando, lo estamos negociando y las decisiones se toman en el Ministerio de Economía. No soy un técnico que tengo que estar consultando y viendo si me lo da vuelta toda la política. La respuesta muy breve es sí, totalmente. O sea, un ministro que hable el mismo idioma y que cante las mismas canciones es muy lindo, pero en el fondo se lee claramente la capacidad operativa del equipo económico. Y en este caso me da la impresión que eso es lo que está pasando. Y yo creo que eso es muy, muy importante y por eso apareció la señora Yellen en la reunión en el Tesoro de los Estados Unidos, a mi juicio, y también creo que fue esta, digamos, declaración tan positiva por parte de la señora Kristalina Georgieva. ¿Qué estás viendo para los próximos meses? ¿Cuál podría ser el escenario mejor al que puede aspirar Massa? Pues estamos hablando de una inflación que lleva ya, como viene jugada, 95-100% en el año, ¿no? O poner el rango entre 90 y 100%. Es una inflación única, no hubo desde el año 1990 en la Argentina estos niveles inflacionarios. Y obviamente salarios que van a quedar atrás, jubilaciones que van a quedar atrás, salarios informales que van a quedar mucho más atrás, planes sociales que van a quedar atrás. ¿Cómo ves la dinámica? ¿Qué se puede aspirar? ¿Se puede mantener nivel de actividad con este nivel inflacionario, aunque vos estabilices los dólares? Es difícil porque la gente ya se gastó todo el dinero. Cuando se acelera la inflación, la gente compra más rápidamente, pero este efecto se reduce. Quiero poner un pie de página importante que pasó hoy, y es que la inflación en Estados Unidos ha sido más alta de lo que se esperaba, y esta semana o la semana que viene la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, va a subir las tasas de interés. Eso le va a pegar a la Argentina y puede llevar a un aumento del tipo de cambio en el mercado blue y en el mercado financiero. Pero yo lo que veo es que si realmente mejoran la parte de reserva, si se reduce este subsidio que se le está dando a los productores de soja, eso también reduce la expansión monetaria. Y con las medidas de política fiscal, yo creo que puede haber una estabilización en el aumento de precios y eventualmente alguna caída en la inflación. Yo lo veo positivamente si el ministro tiene la capacidad política de hacerlo internamente. Y la última pregunta era respecto a lo que vos decías del tipo de cambio oficial, ¿no? Me parece que Massa ha adoptado un camino porque por acá circuló, antes de que asumiera como viceministro Gabriel Rubinstein, el plan Rubinstein, ¿no? Que era el típico plan del técnico que dice, mira, el dólar oficial hay que llevarlo de 1 a 200 pesos y ahí te van a llover los dólares y todo va a converger
y la brecha va a caer y subimos fuerte la tasa y nos bancamos una inflación un mes de 20%, otro mes de 10%. Bueno, todo bárbaro en los papeles, pero uno dice, bueno, si viene una inflación de 20% un mes, Massa no es más ministro de Economía, Alberto Fernández no es más presidente, estamos discutiendo otra cosa en la Argentina. Entonces, lo que te pregunto es, vos decís, el FMI sigue insistiendo que obviamente tenés el dólar a 150, 145, el dólar oficial mayorista, atrasado. Y el gobierno dice, bueno, vamos a ir en cuotas acomodándolo, tratando de que ahora alcance a la inflación, por ahí que esté un poquito por ahí, pero no darle un salto. ¿No crees que esto de por lo menos acumulo primero reserva en el Banco Central, ordeno todo el tema financiero y recién después veo qué hago, es más sensato que lanzarse al vacío de una devaluación del tipo de cambio oficial que por ahí me lleve la inflación muy arriba del 100% de manera inmediata y que me produzca una recesión en los primeros meses muy profunda? Yo tengo una división, una grieta entre mi cabeza y mi corazón. Pongámoslo así. Mi cabeza me dice hay que mover el tipo de cambio. En términos del impacto social y todo eso, yo entiendo totalmente la situación. Pero lamentablemente la inflación ha sido altísima sin devaluación. Yo creo que porque la gente, empresarios, etcétera, ya están esperando una devaluación. Así que no sé cuánto va a haber de inflación mayor porque se mueva el tipo de cambio. Porque incluso en importaciones, aunque la gente puede conseguir dólares a 140, en última instancia están muy racionados y ya están pidiendo comprar importaciones con dólares del mercado blue. O sea que yo creo que ya está metido de esa manera. No sé si estoy siendo claro. A ver, muy brevemente, Carlos, una última. Sí, hay una información de último momento vinculada a la economía, Maxi. Tiene que ver con que algunas empresas estarían pidiendo al gobierno hoy usar dólares no declarados para pagar importaciones. ¿Esto tiene algún tipo de lógica? O sea, sí, perdón. Sí tiene una lógica porque los importadores, las empresas necesitan insumos. Los dólares para importaciones están ultra racionados. Entonces no tienen cómo tener insumos para vender. Y entonces dicen, yo prefiero pagar de verdad y obtener las cosas que tener un faltante total que en última instancia me aumenta los precios más. Esa es mi interpretación, digamos, así de pronto, por lo menos. Ahora, si el Tesoro habilita, ¿no? La administración Biden habilita lo que le pidió Massa, que es que haya intercambio de información automático entre el IRS, que es la AFIP norteamericana, con la AFIP argentina. Que ya lo había iniciado Macri, en el gobierno de Macri esto se había iniciado, intercambio de información, pero ante pedidos puntuales por parte de la AFIP Argentina en base a intervención judicial. Pero que ese intercambio sea automático, bueno, eso va a generar un revuelo importante, digamos, ¿no? Que obviamente va a poner en alerta, bueno, a todos los que tienen fondos en Estados Unidos, argentinos que tienen fondos en Estados Unidos, no declarados. El tema es si blanqueás, pero ahí hay un dato que no es para nada menor. El tema es si la información, si llega a acceder a Estados Unidos... Bueno, a ver qué dice Claudio Loster. Una cosa es las cuentas y otra cosa es los saldos de las cuentas. Sí, lo que llamó la atención ayer fue que en el comunicado del FMI, el propio FMI mete en el comunicado la intención de avanzar en el intercambio de información para la lucha contra la evasión en Estados Unidos. Bueno, pero el FMI no es la administración Biden, digamos, no es el Tesoro norteamericano. ¿Pero hay alguna posibilidad de que se avance? Mi impresión es que de palabras sí, de hecho no. Hay demasiados estados en Estados Unidos que viven de este tipo de cosas. Aunque no le guste a los Estados Unidos, es muchas veces posible que es muchas veces posible que haya presión de estados como Delaware y que digan, y que digan, no le hagamos eso porque vamos a perder muchos dólares. O sea, acá hay un incentivo interno y un incentivo externo
digamos, dentro de los Estados Unidos. Queremos mantener la presencia limpia, pero por otro lado nos da mucho negocio tener, digamos, tantos cientos de miles de dólares acá en Estados Unidos. Sí, de otros países que no están declarados en la administración fiscal de esos países. Exactamente. Claudio Loser, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Claudio Loser, exdirector del hemisferio occidental del FMI. Vamos a ir a una tanda, cuando volvamos vamos a hablar con Pablo Torello, diputado nacional de Juntos por el Cambio, uno de los hombres claves. Vamos a hablar si hay un teléfono rojo abierto entre Cristina y Mauricio Macri, algo que ha publicado creo que ayer el colega Carlos Pañi, y que generó en la política todo tipo de consultas. Ahora les voy a contar por qué vamos a hablar de este y otros temas con Pablo Torello, que es uno de los diputados claves de Juntos por el Cambio. Vamos a... Bueno, hablamos de si es posible un teléfono rojo entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Esto surge a partir de que el colega Carlos Pañi cuenta ayer en su programa, en la columna que tiene el diario La Nación, que Adolfo Rodríguez Sá, senador conocido por todos, que además tiene muy buena relación con Cristina, le sugiere hablar con José Torello, que es senador nacional por Juntos por el Cambio y es uno de los íntimos de Macri, el círculo rojo de Macri, para ver si hay posibilidad de llegar a algún punto de acuerdo sobre algunos temas que le den a la Argentina gobernabilidad y que a su vez puedan significar por lo menos un teléfono rojo si son necesarios encuentros obvios, digamos, o comunicaciones obvias entre los expresidentes. Según cuenta Pañi, José Torello se reúne con Cristina hace 15 días, antes del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, una reunión que dice Pañi fue formal, que no tuvo ribetes de otro tipo, pero bueno, que después le cuenta a Macri el resultado de eso y que de alguna manera es el interlocutor por si tanto Macri quiere hablar con Cristina o Cristina quiere hablar con Macri. La verdad es que sorprendió a todos. Hoy en la política estaban todos de un lado o del otro consultando. No pudimos hablar con José Torello, senador nacional, pero lo tenemos a Pablo Torello, que es el hermano y es diputado de Juntos por el Cambio. A ver, ¿qué hay de esto, Torello? Usted no conoce nada. Yo soy Pablo. Sí, claro. Pero bueno, llamó mucho la atención. Si puede haber... ¿Es loco hablar de un teléfono rojo en la política argentina? ¿A ese extremo hemos llegado? No, bueno, sí. Digamos, ¿a ese extremo llegamos? No, es justamente lo que te iba a comentar. No, Sí. no sé si esta reunión, si será en serio. Yo hablo mucho con José y la verdad que se ve que o no pasó o lo mantienen muy... Yo no lo sé, sinceramente. Es lógico pensar que si se hace algún tipo de gestión de ese estilo, Ahora, se mantenga en secreto. Obviamente, pero además me parece un absoluto disparate que estemos manteniendo las dos figuras más importantes de la Argentina, que estén disparate, que ya hay un teléfono rojo, ya hay un canal de comunicación, me parece un disparate. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué estamos en este grado de polarización y de grieta? Yo lo hablo del negocio de la grieta, de que a Macri no le conviene decir que tiene algún vínculo, a Macri o otros figuras importantes Juntos por el Cambio, que tiene algún vínculo o diálogo con el oficialismo, y al oficialismo hasta ahora, aunque está en un momento muy delicado, tampoco le convenía y era confrontación pura con la oposición. Bueno, porque, a ver, mi posición siempre va a ser poco objetiva, ¿no es cierto? Pero yo lo que creo que sí queremos tender un puente y podemos tender un puente y tenemos esa condición, somos nosotros desde Juntos por el Cambio, no desde el PRO, porque por ahí la figura es Mauricio, que es del PRO. Los que nunca han querido charlar y son intransigentes y siempre ha sido el Frente de Todos. De hecho, lo hemos visto en las votaciones. Entonces, la realidad es que para hablar y para dialogar siempre va a estar. Ahora, ¿cuánto de cierto hay en la buena intención del Frente de Todos para dialogar?
Yo tengo muchas dudas con ¿Por eso. qué? Porque cada vez que quieren dialogar es porque están apretados contra la pared y entonces dialogan. Si no están apretados contra la pared, usted es uno de los halcones de Juntos por el Cambio que cree que en ese diálogo o en esos acuerdos que quiere iniciar el oficialismo están en el medio de las causas judiciales. Yo creo que hay, sí, por supuesto. De hecho, esa es la desconfianza. De hecho, hubo un sincericidio de Mayans. Esa es la amenazó desconfianza. a la sociedad argentina. Decían, quieren paz social, terminen con la causa de vialidad. O sea, más claro que eso, me parece que no hay. Y salió hasta Parril y salió a pararlo. Entonces, la verdad que el tipo se fue de boca y la verdad que para mí fue una confesión más que clara. Y de todas maneras, es muy confuso todo. Salen a decir, vengan a una misa, el repudio, esto, pero por otro lado la mitad sigue pegándole a ustedes, a los periodistas, sigue pegándole a los medios de comunicación, a la oposición, a todo el mundo, a la justicia, al Partido Judicial. La realidad es que es muy difícil poder llegar a dialogar con ellos, independientemente de que hablen todo esto que habla Pañi, de teléfono rojo y qué sé yo, que a mí particularmente me parece menor, porque tiene que ser un tema de toda la sociedad, no solamente de dos personas, pues si no seguimos dependiendo de los humores de dos personas, de las cuales una es más o menos. Ahora, ¿no está el riesgo de que si no hay mínimo diálogo político o acuerdo sobre algunas reglas, yo creo también política de Estado, si uno tiene una política, por ejemplo, petrolera, no la puede cambiar cada 4 años. Tiene que ser una política de Estado, digamos, son inversiones a 10, a 20 años, lo mismo la política energética. Lo mismo creo que se puede extender a la política educativa, lo mismo puede haber cuestiones que estén vinculadas con salud y sobre todo cuestiones que tienen que ver con esto que ha firmado la Argentina, que es un acuerdo con el Fondo Monetario a 10 años. Es decir, ha firmado una refinanciación de su deuda a la Argentina a 10 años, va a estar acompañado por el Fondo Monetario. Entonces, y eso ha marcado también un acuerdo básico, digamos, porque para que eso ocurra, la oposición le dio los votos al gobierno que no le dio parte del kirchnerismo. Bueno, pero por eso, ahí tenés la respuesta a tu pregunta. Ahora, sobre eso no se podría dialogar. Miren, estos puntos... ¿Cómo puedo, pero a ver, Maxi, ¿cómo podemos confiar en alguien que no le dio los votos a su propia coalición de gobierno? Entonces me parece que tenemos que hablar un montón, y estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber políticas a largo plazo. Tenemos un problema en todo lo que vos dijiste. Ellos quieren un tipo de educación, otro tipo de salud, otro tipo de economía, tienen otra visión de país. Entonces es muy difícil desde ahí, donde vos tenés un Estado metido en todos lados, que el Estado presente, yo siempre digo, está en el changuito. Vos salís del changuito del supermercado y tenés el 45%, 40% de Estado presente en impuestos. Nunca vamos a salir de Argentina si es así, si no cambiamos esa visión. ¿Cómo te podés poner de acuerdo con esas cosas? ¿Cómo te pones de acuerdo cuando en la justicia ellos quieren que sea un servicio de justicia y no una justicia independiente? Donde ellos mismos están diciendo, lo dijo Domínguez, lo dijeron varios constitucionalistas de ellos, lo dijo Durañona, lo dijeron todos, que los jueces tienen que ser nuestros, lo dijeron ellos. Es muy difícil ponerse de acuerdo con eso. Y abro a no cerramos el claro que en una diálogo. democracia no pueden los políticos ponerse de acuerdo de tocar causas judiciales, porque en ese caso, en un país serio, esos políticos estén discutiendo eso y debieran ir presos, digamos. Debieran abrirse causas judiciales a esos políticos porque estarían atentando contra la Constitución. Ahora, está claro que en una democracia amplia, como es la Argentina, en ebullición, justamente hay grupos políticos de visiones muy encontradas, muy distintas de país. Justamente es el desafío de la democracia, digamos. Ponerse de acuerdo y otorgar concesiones de uno y de otro lado respecto a esos acuerdos. Yo le quería preguntar, lo que uno no negocia o no se pone de acuerdo son los que están en contra de la democracia. No, eso olvidate. Bueno, y esa pregunta es válida porque en algún momento usted hizo mucha campaña diciendo este gobierno va a Venezuela, es Maduro. Y eso yo creo que es una dictadura, es romper. Y del otro lado, también se decía Macri basura, vos sos la dictadura, digamos. Está claro que si es esa la visión que persiste del otro, no se puede negociar nada, porque se está hablando del otro como si el otro fuera una dictadura. ¿Ustedes verdaderamente creen que hoy la Argentina está entre el peligro? Porque del otro lado van a decir lo mismo, digamos, por lo menos los grupos más extremos del otro lado. No, pero independientemente de lo que diga uno u otro, me parece que hay que ir a los hechos. O sea, ¿cuál fue la dictadura de Macri? Macri basura, vos sos la dictadura, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? En cambio, yo sí te puedo decir
que quisieron poner una ley del odio, que quisieron cooptar la justicia, que quisieron copiar el modelo de Venezuela y no les salió. Y yo creo que también no les salió porque tampoco pudieron dominar lo que es la economía. Venezuela están sentados arriba de un mar de petróleo, que el Estado era el que manejaba todo y hacía absolutamente todo. Acá no. De hecho, esta concesión, entre comillas, que digo que es una medida menos peor para el campo, de los $200, estuvo muy discutida. Estuvieron discutiendo cuánto tiempo. Empezaron con el 70-30 y después llegaron a los 200 pesos para ver si podían... Algo que yo estoy seguro de que la señora se cortaba la mano antes de firmar una baja de derecho de exportación. Porque tuvo un problema con el sector agropecuario en el 2008 y nunca más lo perdonaron. Pero es Y distinto, siguen, es y distinto todo a eso que haya sigue. una discusión respecto a una política económica, si es buena No, pero es o como mala, muestra, es como muestra. respecto a si el otro es una dictadura. Y no me puedo sentar a negociar porque sé que el otro hay que imponerlo en los votos. Porque... Yo creo que no lo lograron, yo creo que lo intentaron y que no lo lograron. Te puedo aportar un dato porque esto hablabas de los vasos comunicantes y como la semana pasada se conoció hablando de las amenazas que reciben presidentes y expresidentes, que Mauricio Macri había recibido en redes una amenaza de muerte, el que se comunicó con Mauricio Macri, que lo llamó a su celular, fue el diputado Eduardo Valdés, que es muy cercano a Cristina Fernández y que además le viene diciendo a Cristina Fernández que debería hablar con Mañeto. Aparece ahí una idea de comunicación. Mientras tanto, formalmente, el ministro del Interior, Guado de Pedro, está haciendo una convocatoria para tratar de tener un diálogo mínimo, por lo menos eso es lo que dicen desde el gobierno, de cara al 2023. ¿Ustedes estarían dispuestos a conversar de condiciones mínimas de convivencia para que el año Esperemos que un viene... segundito, vamos a dejar picando esa pregunta porque lo tengo al diputado Casareto y lo tengo al diputado Parquera, vamos a hacer por separado. Si se ven todo el tiempo, Sí, claro. vamos a cruzarlo. Está en un Zoom el diputado Casareto, así que lo vamos a cruzar. Pero vamos a la tanda y después vamos a seguir hablando con Torello y con el diputado del Frente de Todos. Tenemos justamente para qué lo vamos a compartimentar, digamos, que hablen un poco también entre ellos. Ahora a contar, Pablo Vinocur, si hay un proyecto para eliminar las PASO en agosto del año que viene, está poniendo en alerta a la oposición, pero está el diputado Casareto, en comunicación estamos hablando acá con el diputado Pablo Toreni de Juntos por el Cambio, de si hay margen para un diálogo político o no. Casareto, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estoy acá en el Congreso de la Nación, recién terminamos una reunión de Relaciones Exteriores. Bueno, ¿quién está llamando un diálogo? ¿El oficialismo está llamando un diálogo? ¿Para qué? Mirá, el diálogo tiene que estar presente siempre. Eso es mi convicción, como parte del Frente de Todos. Como ustedes saben, nosotros somos una coalición. Posiblemente haya distintas visiones, pero siempre la convicción nuestra es que tiene que estar el diálogo con todos los sectores políticos y todos los sectores sociales, que compartamos el diálogo, una mesa, una discusión. No significa que vamos a coincidir en todos los temas, pero sí tenemos que tener presente este diálogo. Y esto es parte también en lo que hace a la política económica, de lo que recién enumerabas vos, como las gestiones que está haciendo el ministro de Economía en Estados Unidos, en diálogo con el gobierno de Estados Unidos, en diálogo con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID y con las principales empresas del sector energético en la ciudad de Houston. No, está bien, ahí está gestionando la política económica, pero me refiero a un diálogo con la oposición que aspira a ser gobierno para ponerse de acuerdo respecto a algunos puntos. Acá el diputado Torello decía, bueno, siempre que hay que hablar con el oficialismo lo que quiere en última instancia también es impunidad en las causas judiciales para la vicepresidenta. No, bueno, yo no he participado en ninguna de esas reuniones. Nosotros tenemos sesión pasado mañana para tratar el consenso fiscal, por ejemplo. Y en eso entiendo que habría un acuerdo para tratar los temas. Lo firmó el presidente con los gobernadores. Y si vas al caso, gobernadores radicales como el de Mendoza, el de Jujuy o el de Corrientes firmaron ese consenso fiscal. O gobernadores de partidos provinciales como Córdoba, Río Negro, Neuquén o Misiones lo hicieron. Esto es lo que yo planteo. Si vamos a leyes que tienen que ver con la promoción de la actividad económica, avanzamos y pudimos sacar 3 leyes importantes: la ley automotriz por un lado, la ley de biotecnología por el otro, la ley de promoción de la construcción privada, y ahora, juntamente con el diputado Torello, compartimos la preocupación de la ley agroindustrial.
Es una ley muy importante que tenemos la expectativa de poder avanzar en los próximos días y que se enlaza también con lo que se intentó en agosto, del dólar a 70.30, o lo que se está haciendo ahora en septiembre, que es el dólar soja, que afortunadamente ha tenido un resultado positivo en términos de liquidación de más de 2.000 millones de dólares de exportaciones, lo cual fortalece la estabilización de la economía argentina. Torello, Casareto nos deja tranquilo, parece que hay mucho diálogo entonces con la oposición, están trabajando No, pero es cierto. en conjunto. Es cierto, tienes razón. Nos quedamos tranquilos entonces. Hola, diputado Esto Casareto. es una construcción ¿Cómo le va? mediática. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, no, es que es verdad, en el Congreso hay un montón de leyes o cosas que sí tenemos diálogo. Y es cierto, de hecho, con esta ley nueva de fomento agroindustrial, es una ley que mandó el Ejecutivo, que viene del Consejo Agroindustrial, a la cual le podaron toda la parte de incentivos o de alivio fiscal. Bueno, pero ahí la información que tengo, Maxi, si me permitís, mirá qué lujo tener a estos dos diputados que están trabajando en esta ley. Es que hay una ley, un proyecto del Consejo Agroindustrial, apañado o impulsado por el Ejecutivo, llega al Congreso y ahí lo que me dicen es que dentro de Juntos por el Cambio, una parte de Juntos por el Cambio, por ejemplo, en la Comisión de Agricultura, estarían dispuestos a acompañar. Y otra parte del PRO, los más duros, hablan de usted, o hablan de vos, Pablo, te voy a tutear, porque si nos tuteamos siempre, porque debe hacer un acting en la Cámara, que dicen no, yo no acompaño si no meten retenciones. Y obviamente que si metes retenciones se empantana todo. ¿Es así? Bueno, en realidad no es que no acompaño, yo creo que la parte hemos hablado... Pero si no meten retenciones, ustedes no... No, lo podemos meter nosotros como... Y no sacan retenciones, sí, porque no confundir. No, quieren meter dentro de la ley que se toquen retenciones. Por eso, si no sacan retenciones. Claro. Bueno. Porque si no, no... Es meter para sacar. Es meter el tema para sacar retenciones. Para sacar, claro. Está claro. Bueno, sí, nosotros queremos eso. De hecho, él lo acaba de decir, ante los buenos estímulos pasa lo que tiene que pasar, que es lo que pasó con el dólar de 200 pesos. Es un buen estímulo, hubo ventas y hubo lo que se necesitaba. Los estímulos tienen que ser así. El proyecto original del Consejo Agroindustrial que tomó el Ejecutivo tenía todo un capítulo, todo un segmento de baja derecho de exportación, porque ese proyecto, y yo lo dije en la comisión, ese proyecto es para aumentar empleo y aumentar exportaciones. Ahora, si no aumentamos producción, no hay manera de aumentar empleo. Está bien, pero ahí no tienen una posición común dentro de Juntos por el Cambio. Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Estamos con el diputado Burjaile, que es el presidente de la comisión, y estamos totalmente de acuerdo en que la ley de fomento agroindustrial hay que mejorarla, pero además hay que agregarle el capítulo de derecho de exportación. A ver, no hay diferencia, no hay problema en Juntos por el Cambio. A ver, un segundo, porque quiero hablar de dos temas importantes. Uno es el tema de las PASO. Pablo, se está discutiendo la eliminación. Sí, no a nivel nacional, a nivel lo que es el Congreso de la Nación no hay un proyecto orgánico. Lo que sí hay es distintas provincias que empiezan a funcionar como globo de ensayo para evaluar una posible eliminación. Ya hay dos provincias que la eliminaron directamente, temporalmente, excepcionalmente, que son Salta y San Juan. En esas provincias no va a haber paso en el año 2023. Pero ahora el tema se coló de nuevo porque en Chubut, en la legislatura de Chubut, se metió una idea de suspender las PASO. ¿Y por qué esto es importante? Porque el radicalismo estudió la posibilidad de acompañar la suspensión de las PASO en la provincia de Chubut. Y esto encendió las alarmas en Juntos por el Cambio. Fíjate que el propio Macri tuvo que salir a pedir que no se debata este tema. En Chubut hay sectores que quieren modificar las reglas electorales a meses de votar y derogar las PASO. Les molesta la participación ciudadana, promueven atajos. No se puede ser cómplices de este retroceso, menos quienes desde Juntos por el Cambio decidimos defender la democracia y participación. También salió Horacio Rodríguez Larreta a plantear exactamente lo mismo, ¿sí? Que repudiar esta idea de, ahí está, en Chubut quieren eliminar las PASO y poner a dedo a los candidatos. Los chubutenses tienen que poder decidir qué candidato los representa mejor. Y desde Juntos por el Cambio vamos a defender siempre ese derecho. También habló Martín Lustó, se pronunció sobre esto. Las PASO son la mejor instancia que tiene la sociedad para poder elegir democráticamente a sus candidatos. ¿Por qué esto es importante? Porque el oficialismo sabe que si logra eliminar las PASO... Nacionales. Las PASO nacionales,
destruye buena parte de las posibilidades de Juntos por el Cambio de volver al poder. Hoy no le dan los números en el Congreso para poder aprobar esto. No le dan los números en diputados. Pero se entusiasman con que quizás convenciendo a algunos diputados de Córdoba pueden torcer la votación y eliminar las PASO. Recordamos que en el Senado ya tienen mayoría propia. A ver, más que destruir las posibilidades para volver al poder de Juntos por el Cambio y demás, porque, digamos, los votos después están en las PASO o en las nacionales, los votos están y la sociedad va a votar según el humor social que tenga en favor del oficialismo o de la oposición. Sí, lo que pasa es que si no llegan a... Lo que sí genera es un problema grave en Juntos por el Cambio, que tiene varios candidatos presidenciales, tanto del PRO, por lo menos 2 o 3 del PRO, y del radicalismo. Claro. Quieren dirimir esa discusión en una PASO, en una primaria abierta y obligatoria. Y además el caudal de votos. A diferencia del peronismo, que lo que va a dirimir quiénes son los candidatos el año que viene va a ser un dedo. Cristina Fernández de Kirchner, no sé, alguna discusión con Massa y con algunos gobernadores, pero va a ser obviamente una fórmula única la del año que viene del peronismo. Maxi, esto generó polémica también con el radicalismo porque salió a contestar Gerardo Morales. Claro, porque Morales salió y le contestó a Macri, habló por radio y le dijo a Macri que por favor, en vez de tuitear, se involucre en la situación que están viviendo en la provincia de Chubut, donde se podría evaluar el tema PASO, y dijo que, por favor, que trate de cuidar a su tropa, que son bastante violentos contra el radicalismo. Muy enojado Morales, que es el gobernador que tiene, el gobernador, digamos, del Frente, de Juntos por el Cambio, que tiene mejor diálogo con Alberto Fernández y con el Frente de Todos, desmarcándose una vez más y mostrando que el radicalismo quiere hacer un juego propio y que está dispuesto a pelear con Macri algunas cosas, por ejemplo, esta disputa territorial para que localmente allí haya o no haya PASO, porque bueno, el radicalismo realmente evalúa acompañar la suspensión de las PASO. ¿Ustedes están viendo que el oficialismo puede tener intenciones de eliminar las PASO a nivel nacional? Sí, lo dijeron. Sí. A nosotros nos generaría un inconveniente, porque nosotros lo vamos a dirimir. Buscaremos el mecanismo y lo vamos a dirimir, no hay ningún problema, porque en última instancia lo que vota es la gente. Si la gente ve que lo único que hacen es entorpecer, ensuciar y jugar mal desde mi punto de vista, creo que no tenemos ningún problema. Casareto, ¿esto está en agenda, el tema de eliminar las PASO el año que viene? Miren, tengamos en claro, Maxi, lo siguiente. El peronismo fue el que instrumentó las PASO en la República Argentina a partir de 2009-2010. En consecuencia, nosotros apoyamos el mecanismo de las PASO. A nivel de mi provincia, Entre Ríos, también el peronismo fue el que impuso las PASO para resolver las candidaturas de manera abierta, simultánea y obligatoria. Si me preguntás a mí, yo coincido con que haya elecciones PASO con padrón de carácter general. Muchos de los que hoy se están quejando acerca de una eventual eliminación de las PASO no las apoyaron cuando se crearon. De cualquier manera, si no hubiera PASO en alguna provincia, es un tema provincial y no significa que ninguna candidatura se elija a dedo. Significa que cada partido busca el mecanismo de internas abiertas, internas cerradas para elegir sus candidatos. Pero nunca hay dedo, en ningún partido hay dedo. Porque cada uno de los partidos tiene su organismo, su congreso o su convocatoria a votar. De mi parte, yo coincido con el sostenimiento de las PASO. Bien, les agradezco, diputado Tonelli, diputado Casareto, muy amable a los dos. Torello. ¿Qué dije, Tonelli? Me lo confundo con el diputado Tonelli. Y esperemos, bueno, que haya por lo menos algunos consensos básicos. Me parece que hay una idea muy interesante, ¿no?, hoy en la Argentina. La idea es cualquiera puede llegar al poder. Digamos, porque la gente está tan enojada que le sube el pulgar y le baja el pulgar rápidamente a todo. Le pasó a Macri con la crisis final, viene Alberto Fernández, le bajan el pulgar, ya se están poniendo el traje en la oposición. Ahora, lo que tienen que demostrar los políticos es que se puede gestionar bien, que se puede gobernar. Estamos trabajando en la oposición, no ponemos traje de nada. Está bien, está bien. Bueno, no, pero es importante. Porque... Entonces, y la pregunta es si se puede gestionar en la Argentina con un país dividido. Más allá de que van a decir, bueno, el 70% hoy está en contra del gobierno, está enojado y demás. Pero es difícil que una fuerza política saque el 70% de los votos. La pregunta es esa. Uno dice, bueno, pero también en Brasil están divididos, en Estados Unidos están en una polarización. Pero es Estados Unidos. Funciona. Digamos. Acá parece haber cada vez más dificultades para gestionar en medio de esta polarización y esta grieta. Diputado Pablo Torello, muchas gracias. Muy amable, diputado Casareto, gracias.
estoy hoy terrible. Día, Nos vamos a ir a una tanda. ¿Tenemos tanda? No. Ya estamos acá. Bueno, Carlos, información respecto al presupuesto se presenta este jueves por parte del Ministerio de Economía. Están trabajando a contrarreloj en el Ministerio de Economía para mandar el proyecto al Congreso de la Nación. A veces se demora, técnicamente es el 15 de septiembre, ¿no, Candelaria? Que exactamente, hay que 15 de presentar el presupuesto cada año, que de alguna manera es una hoja de ruta respecto a cómo va a ser la economía a grandes rasgos el año que viene. Uno piensa que es raro que lleguen al 15, ya estamos muy sobre la fecha. Te diría que no van a llegar, pero va a haber presupuesto seguramente. Siempre el mensaje de presupuesto el 15 de septiembre y más estando en medio de un acuerdo con el Fondo Monetario. Hemos tenido algún retraso en alguna oportunidad. Súper retraso. En algunos años hubo alguna oportunidad. El mensaje entra, en todo caso después se ve en los anexos y Claro. demás. Y hace varias semanas que el ministro Massa le pidió a todas las secretarías que elaboren cada una su área para que puedan llegar, aunque sea, como decís vos, con los términos generales. Después pueden faltar algunas especificaciones. Además, Massa presentó en Washington los números fundamentales del presupuesto, justamente lo que tuvieron la última semana, hablando con los técnicos del FMI, y ratificó el 1,9% de déficit fiscal para el año que viene. Es decir, el programa original de 2,5% este año y 1,9% para el año que viene. Otro dato también a tener en cuenta es que mañana se va a conocer finalmente el número de inflación de agosto. Sí. Todos indican que va a andar cerquita del 7%, con lo cual la inflación anual, no de los últimos 12 meses, sino la de 2022, iba a andar rozando el 100%. Bueno, Candelaria, ¿qué pasa con Alberto Fernández? ¿Viaja finalmente a Estados Unidos? Sí, se va a ir el sábado a Nueva York. Va a ser la primera vez que Alberto Fernández va a participar en calidad de presidente de la Argentina de una asamblea de las Naciones Unidas. En el 2020 se suspendió obviamente por la pandemia del COVID y el año pasado el presidente decidió no ir porque la Asamblea de Naciones Unidas se hizo muy cerquita después de las PASO y el cisma interno dentro del Frente de Todos no le permitía irse de la Argentina para participar de Naciones Unidas. Entonces, esta va a ser la primera vez en que él va a estar allí presente. Viaja el sábado a Nueva York con una comitiva chica encabezada por el canciller Santiago Cafiero y después va a aprovechar y va a ir a Houston para reforzar un poco el trabajo que ya hizo Sergio Massa en su gira por los Estados Unidos para tratar de cerrar posibles inversiones para Vaca Muerta. Esa es un poco la agenda del presidente. Ahora, ¿qué pasa con la famosa bilateral con Joe Biden? Que se decía que a raíz de que se suspendió en julio por el COVID que tuvo el presidente de los Estados Unidos, se podía hacer ahora. Bueno, hay pocas chances de que se haga y en la Casa Rosada no se ilusionan mucho con que esté la bilateral Alberto Fernández-Joe Biden. Están viendo, probablemente haya una foto en el marco de Naciones Unidas, algún encuentro cortito, pero no la bilateral que tenían agendada. Era una visita de Estado. Que es una visita de Estado de 3 días, exactamente, en la que se tocan varios temas y se reúnen, además de los dos presidentes. Sí, lo reciben en la Casa Blanca y demás, nada de eso. Exactamente, nada de eso. Va a haber. Muy difícil que ocurra eso. Esperan que haya algún encuentro aparte, a solas, entre ellos dos, pero no sería la reunión bilateral que se estaba pensando. ¿Qué pasa con los reclamos de discapacidad, Flor? Se mantienen esos reclamos, creíamos que era un tema terminado a partir de que hubo algunas reuniones, hubo una mesa de trabajo y resolvieron que iban a empezar a trabajar para que no volviera a repetirse esto de las demoras en las prestaciones por discapacidad, pero que ya estaba regularizado. Bueno, lo que dicen desde las movilizaciones es que no está regularizado para nada y además lo que están registrando como recorte en el área es en realidad que no se está actualizando como se debiera estos montos y entonces quedan muy atrás de la inflación y esa es una preocupación grande. Por eso, algunas movilizaciones que se hicieron en los últimos días, una marcha de velas que se hizo hacia la Quinta de Olivos, también en algunas provincias como Córdoba y Santa Fe. La Agencia Nacional de Discapacidad anunció el mes pasado una suba del 25% en 3 cuotas para estas prestaciones, pero el reclamo, insisto, de los prestadores es que esto no es suficiente. Estamos hablando de transportistas, terapeutas y distintos servicios vinculados al área de discapacidad, muchos de los cuales siguen prestando servicios, pero otros dicen no podemos esperar a que nos paguen como corresponde porque no nos alcanza, no podemos salir, ni siquiera podemos cargar nafta, dicen los transportistas. Así que todavía el debate persiste. Recordemos que se armó una mesa de trabajo entre la Agencia Nacional y quienes hacen el reclamo y que querían incorporar también a las provincias, pues están las obras sociales de las provincias para estas prestaciones, pero por ahora entonces el problema no está resuelto.
hay distintos sectores productivos que vienen reclamando que se usen las divisas como insumos productivos. Ahora van a ver que se suma el sector también de la construcción. Insólitamente lo hizo también la Unión Industrial Argentina. Le dice al Banco Central, bueno, si tiene pocos dólares en las reservas, que esos dólares sean usados para pago de importaciones de insumos esenciales para la producción, para la construcción y demás. Y esto se vincula con el llamado dólar Qatar, ¿no? Que se viene ahora el Mundial. En noviembre se calcula que 45.000 argentinos van a viajar al exterior. ¿Cuál es el problema del dólar turista? Que en realidad no es solamente el pago de dólar turista, argentinos con tarjeta en el exterior, sino también pagos desde la Argentina con tarjeta de crédito al exterior, que está en estos 260 pesos, es el dólar oficial minorista, más 30% de impuesto país, más 45% de retenciones en concepto de ganancia y bienes personales. Es decir, mucho impuesto, 65% de impuesto, y eso lleva al dólar a 2.60, el dólar turista. No es un dólar que hoy esté muy lejos del dólar blue, que está en 2.70, 2.72, o el dólar contado con liquidación, que es el de dolarización de las empresas, está en 2.80, o el dólar MEP, que es el dólar bolsa acá en el sistema financiero, el dólar libre, que está en 2.70. No está muy lejos ese dólar hoy, pero ¿cuál es el problema? Que en el dólar blue, obviamente el Banco Central no gasta ninguna reserva, porque son todas operaciones que se hacen por fuera del sistema financiero. En el dólar contado con liquidación, el dólar MEP tampoco, pues son operaciones entre privados. Siempre que alguien vende de un lado, hay alguien que compra del otro y viceversa, pero no pasan por la reserva del Banco Central. En cambio, a través de este dólar turista, cuando un argentino paga una aplicación contratada a Netflix al extranjero, con tarjeta de crédito hay transferencia de dólares. Cuando paga un paquete turístico al exterior, una aerolínea y demás, hay transferencia de dólares al exterior. Y eso sale de la reserva del Banco Central. ¿Y cuánto salió la reserva del Banco Central? Bueno, en julio fueron 750 millones de dólares que se fueron por este dólar. Que sumado a 250 millones de dólares de ahorro, fueron 1.000 millones de dólares en un mes. Y uno tiene la impresión de que eso va a continuar en esos rangos y que puede acrecentarse fuerte en noviembre. Es decir, salen dólares de la Reserva del Banco Central que después se retasean para el pago de insumos a la producción. No es que este dólar esté barato, es un dólar alto. Un dólar que ya está como los dólares libres. El problema es qué hacer con ese dólar que salen los dólares de la Reserva del Banco Central. No es muy fácil resolver el problema, porque si el Banco Central dice, bueno, que este dólar vayan todos por el MEP o el contado con liquidación, yo no pongo más dólares de las reservas, en ese mercado va a haber más demanda que oferta. Y los dólares libres que Massa quiere mantener planchados se disparan. Y además el gobierno pierde la recaudación del 65% de impuestos que tiene con el dólar turista. Entonces no es fácil la resolución que están viendo desde el Banco Central. ¿Cómo hacen para poder ahorrar divisas para la producción? Está Gustavo Weiss, que es presidente de la Cámara de la Construcción. Gracias, Weiss, por atendernos, muy amable como siempre. ¿Cómo anda? ¿Ahí me está viendo? Yo perfectamente. Bueno, ahí lo tenemos, ahí lo escucho. Bueno, ustedes se han sumado, como otros sectores productivos, a decir, bueno, cuiden los dólares para pago de importaciones, para insumos de la producción o insumos sectoriales. ¿Esto es así? Es así. Nosotros, igual que refiere la UIA, nosotros estamos teniendo serios problemas en varios artículos, equipamiento vinculado a nuestra industria. Le voy a dar 2 o 3 ejemplos simplemente para ilustrarlo. Todas las obras viales, todas las rutas que se ejecutan en el país, las máquinas viales y sus repuestos son importados. Tenemos serias dificultades para incorporar máquinas nuevas o incluso repuestos para reparar las actuales. Insumos directos de ciertas obras eléctricas o plantas de tratamiento de agua y cloacas son directamente importados. Tenemos también problemas y hay obras que están en proceso de paralización por falta de estos insumos, y simultáneamente hay otros productos que, si bien se fabrican en el país, hay fábricas instaladas, el insumo de esos productos también es importado, y esas fábricas hoy nos comentan que no tienen precio, que no tienen producto, porque a su vez no consiguen el insumo para fabricar. O sea que nosotros estamos teniendo también en varios rubros problemas serios por falta de insumos importados. ¿Y
¿Cuál es la solución que ven a esto? Porque obviamente ahora el Banco Central está acumulando reservas, pero viene desde el fondo, ¿no? Rascando la olla de las reservas y lo está haciendo con este dólar temporal del dólar soja a 200 pesos. ¿Qué está implicando ese reclamo que están haciendo industriales y en este caso los constructores? ¿Están implicando de que no se usen reservas para pagar, por ejemplo, esto que contaba, el dólar turista o pagos con tarjeta al exterior? Sí, yo no me animaría a decirle al gobierno qué es lo que tiene que hacer en este sentido. Yo, mucho más allá que no manejo la política económica, tampoco tengo claro qué reservas tiene el central, qué ingresos va a tener, qué egresos tiene. Yo esa mecánica la desconozco absolutamente. Sí sostenemos desde la Cámara, igual que creo que la UIA, que en un momento de escasez de divisas habría que priorizar aquellas divisas dirigidas a la inversión y dirigidas a la industria y, en nuestro caso, al sostenimiento de las obras de infraestructura. Me parece que eso es lo que debería estar pensando o está pensando el gobierno, y esto es lo que nosotros decimos. De ahí en más, de dónde se sacan estos dólares, qué ocurre con dólares dirigidos al consumo final de bienes y servicios, es algo que tendría que decidir el gobierno y el Banco Central. Claro, no, como yo contaba, no es algo que es fácil de resolver. Lo lógico sería que fuera un dólar MEP o un dólar contado con liquidación, que pueda directamente irse ese dólar. Lo que pasa es que, bueno, si esa demanda de pagos al exterior se hace a través de ese dólar, eso dispara las cotizaciones. Tal vez opten nuevamente por ponerle más impuesto al dólar turista para ver si desalientan, encareciendo más ese dólar, si desalientan viajes o pagos al exterior. Pero no es algo fácil que puedan resolver, ¿no? Sobre todo el Banco Central lo vienen viendo hace rato. Dicen que hasta ahora ellos prefieren la opción de ponerle más impuestos. Pero bueno, le hago una última pregunta respecto a la construcción. ¿Qué pasa ahora con la construcción? Hemos visto bajar fuerte los dólares libres de 3.50, 3.30 a 2.80, 2.70. Y ahora empieza de alguna manera a jugar la tasa de interés, ¿no? Se encarece el crédito, pero para el que tiene pesos, la colocación es en pesos con el dólar a la baja, empieza a resultar muy rentable. En este contexto, ¿cómo queda la construcción? ¿La construcción sigue siendo negocio? Porque cada vez que vemos que se dispara la brecha, hay muchos que venden en la brecha y compran el ladrillo, pero en este momento sigue siendo negocio la construcción. Bueno, a ver, es menos negocio que antes por los motivos que usted menciona, Maxi, pero seguramente si yo estoy construyendo algo, ya sea mi vivienda propia o integrando un fideicomiso para construir un edificio, bueno, seguramente tenderé a continuar la obra y no dejarla paralizada. Tal vez, probablemente, si tengo que decidir hoy una inversión, bueno, pueda pensarlo un poco más, porque por los motivos, repito, que usted menciona. No creo que esto que está ocurriendo en este momento signifique que las cosas que están en construcción se demoren o se paralicen. Tampoco es que es tan significativo para proyectos nuevos, pero puede ser que alguno lo piense un poco más por, repito, el aumento de la tasa de interés o la baja del dólar blue. Weiss, gracias, muy amable como siempre. Está el presidente de la Cámara de la Construcción. Bueno, en este momento Massa está reunido con su equipo económico por lo que decíamos para evaluar un poco la presentación del presupuesto 2023. Exactamente, Maxi. Para llegar están contrarreloj, pero confían en que pueden llegar al jueves. Hay que presentar e ingresar por la Cámara de Diputados el proyecto del Ejecutivo para cumplir, entre otras cosas, con lo que vos decías, los tiempos que marca la ley y especialmente para mostrar al Fondo Monetario Internacional, después de su gira y con el acuerdo firmado, que estos tiempos se van a cumplir y que se van a cumplir también las metas pautadas, ¿no?, en el acuerdo. Esa es la intención. Quieren comunicar, a más tardar, confirmar mañana que el jueves está ingresando el proyecto en la Cámara Baja. Bien, y Flor, confirmemos un poquito la noticia que contábamos al principio del programa, lo que ha sucedido con la última detención en el caso del ataque a Cristina Fernández de Kirchner.
Hay una nueva detenida en el caso, es la tercera. Recordemos que primero está Fernando Sabaj Montiel, luego fue detenida Brenda Uliarte, su pareja, que ahora se está estudiando si es la que armó toda esta situación y si hay otras personas involucradas. Y a partir del celular de Brenda Uliarte, porque el de Fernando Sabaj Montiel no se pudo revisar como correspondía por los inconvenientes con lo que hizo la Policía Federal, ahora lo está revisando todo la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y la PSA es la que encontró algunos datos dentro del celular de Brenda Uliarte que llevaron a una detención de, aparentemente, una amiga de Brenda Uliarte, Agustina, después de que ayer se hicieran 3 allanamientos y ayer por la noche se detuviera a esta mujer. Recordemos también que antes de detener a Brenda Uliarte hubo secreto de sumario, se decretó el secreto de sumario. Eso hizo que no se dispersara esta información y que se detuviera después a Brenda Uliarte. En este caso pasó lo mismo, se volvió a decretar este secreto de sumario y hubo esta novedad de la detención y de los allanamientos, pero no necesariamente son las únicas decisiones judiciales, así que hay que esperar a ver qué más sucede en torno a este secreto de sumario. Flor, y pasando en limpio, obviamente la detención inicial de Sabaj Montiel, que está totalmente jugado, digamos, es infragante, digamos, la situación del intento de asesinato, pero, claro, como vos contás, Brenda Uliarte está muy comprometida sí, porque se la ve en esos chats partícipe del ataque. De todas formas, ojo, porque Sabaj Montiel, que se negó a las indagatorias que le ofrecieron hasta ahora... Claro, la primera vez dijo que no quería hablar. La segunda dijo que no quería hablar, pero que Brenda no había tenido nada que ver. Bueno, ahora sabemos que lo más probable es que Brenda la desmiente. No solo haya tenido que ver, sino que es probable que haya sido instigadora. Y ahora podría aparecer una tercera posibilidad de indagatoria ante nuevas pruebas, pero por ahora él no quiso declarar. Sí, Brenda Uliarte en una oportunidad declaró, pero contestó solamente preguntas de su abogado. Y la clave acá es ver si hay todo un aparato logístico detrás y hay más implicados. Sí, porque el tema de si es una conspiración o se reduce a este círculo más pequeño. Claro, recordemos que recién ahora nos enteramos, insisto, por el celular de Brenda Uliarte, que 5 días antes del ataque a la vicepresidenta hubo intención de un ataque, es decir, el primer ataque o el verdadero ataque se iba a hacer el 27 de agosto. Así que atención con esto porque empiezan a aparecer nuevas pruebas. Te agrego algo más. Hay 2 allanamientos más, recién mencionaba Flor. Uno es en San Miguel, el otro es en la ciudad de Buenos Aires. Se secuestraron celulares, notebooks y atención que, según indican fuentes de PSA, podría haber algún nuevo detenido en la causa. Estos 2 domicilios son de otras personas que todavía no sabemos ni las identidades ni las relaciones con Brenda, pero sí podrían llevar a nuevas pistas. Bien, nos estamos retirando, ya está llegando Robertito Funes y Mariana Contartesi al aire de A24, gracias a la gente de Varonil, como siempre me viste, ahí en Corrientes 2238. Pero pará. Hola, Maxi. Que te abordamos de a 2. Hola, Maxi. Ay, es cierto, pero porque te fuiste de vacaciones. No, bueno. ¿A vos también te fuiste? ¿Cómo estás, Maxi? No digas. De repente te pones tipo percha, te vas para arriba. Linda corbata. Ah, corbata. Derecho. Encorvada no, derecho, vamos, derecho. Escuchame, esto es de Varonil, ¿no? Ah, sí, es Varonil. Sí. ¿Le diste al tenis este fin de semana o las vacaciones? No pude Sí. tampoco. A ver. Voy a volver ahora cuando... ¿Los gemelos? Todo. No, nada. Tengo que moverme un poco antes de pegarle con la raqueta, ¿viste? Si no, ¿Estás con contractura? La pelota pasa muy lejos de donde yo. ¿Estás con contractura? ¿Te pasa algo? ¿Estás como... Sí, me contractura. Ah, vos decís, porque me pongo durito cuando apareces. Sí, se pone tenso. Qué linda la corbata. Gracias, Maxi. Qué linda la Qué corbata. suerte. Ahí estamos, rosa pink. Aspiro algún día a poder ponerme una así. Pero ponétela cuando Pero no quieras. estoy usando corbata hace muchos años. ¿Por qué no? No Hace sé. muchos años Eso no me uso pregunta la corbata. gente. ¿Por qué no usas corbata? ¿Qué pasa? No, la dejé y no la volví a Y no la volviste a utilizar. usar. Sí, pero me gustaba antes la Bueno. corbata. Pero después cuando empezó a crecer el cuello dije, Se me ocurrió algo. Vamos a hacer un buen regalo. Lo vamos a hacer por corbata en vivo. Corbata en vivo, con nudo, así. ¿Viste que hay que hacer el nudo así, atrás y hay que armarlo así? Te vamos a Para el encorbatar. viernes, está bien. Todas las mañanas le hago a mi hijo la corbata para la escuela. Bueno, te lo La hacemos verdad que nosotros, ¿Vos Maxi. Me encanta hacer ¿Haces el nudo Windsor o cuál haces? No, es el nudo ese. El doble. Me cuesta, me lo tengo que poner. El que le sale. Ahí me estamos, bueno. Los secretos de Alcoba y el toilet de Maxi. Se quedan con Roberto y con Mariana en A24. Chau.